7:34. Felipe, salió mal la reunión de los gobernadores con el ministro de Hacienda. Llegó de actor de reparto el ministro del Interior, Armando Benedetti, porque la reunión fue en Hacienda. No entiendo qué llegó a hacer ahí el ministro del Interior, Armando Benedetti. No sé a lo bien digo la reunión buscando que el gobierno derogara el decreto que crea unos impuestos que son, dicen los gobernadores, muy perjudiciales para sus finanzas. Pero eso ya lo habíamos cantado acá, ¿no? Que eso no iba a salir bien y que no iban a cambiar absolutamente nada. Y obviamente lo que hicieron fue aumentar la indignación de los gobernadores, mamarles gallo. Sí, y Felipe, obviamente hay diferentes lecturas desde los gobernadores. En lo que sí están de acuerdo es que el gobierno no accedió a sus peticiones y se van a la Corte Constitucional para que ella determine lo que pase con la emergencia económica. La gobernadora del Valle del Cauca es Dilian Francisca Toro, nos atiende a esta hora. Gobernadora, buenos días. Buenos días, Ricardo, a usted, a todos los integrantes de la mesa y a todos los oyentes, un saludo especial. ¿Cuál es su conclusión de la reunión de ayer con el ministro de Hacienda, Germán Ávila? Pues la conclusión es que no llegamos a nada, como usted lo dijo anteriormente. Solamente se logró que la próxima semana haya como una mesa técnica para poder hacerle seguimiento como a los tributos, a las finanzas en los departamentos, pero realmente la esencia del problema, lo que nosotros fuimos a hablar, que se nos pudiera garantizar los derechos constitucionales que tenemos por las rentas cedidas de los licores y del tabaco, que nos financian derechos fundamentales como es la salud, la educación y el deporte. Eso era lo fundamental. Pues primera vez que yo veo que un gobierno pues quiere como que los recursos que son cedidos a los departamentos pues se queden a nivel central. Y eso pues es algo que no pudimos ¿Qué les dijo el ministro? ¿Qué les dijo el ministro, no, perdóneme, gobernadora, sobre eso? Según él no se alteran. Según él, no se alteran las finanzas. Según él, el contrabando que en todos los departamentos, pero yo tengo que decir en el Valle del Cauca, el 40% de los cigarrillos está en manos de las bandas criminales que tienen el contrabando del cigarrillo. Y eso nos está disminuyendo las rentas para poder pagar el régimen subsidiado. Si no pagamos régimen subsidiado, pues a la ADRES, pues la gente se queda sin régimen subsidiado. Y si se queda sin régimen subsidiado, pues ahí sí que es cierto que se queda sin salud y sin derechos a la salud. Entonces nosotros hemos tenido que reemplazar esos recursos que no hemos podido lograr con rentas propias, pero si se da el decreto es el doble de los recursos que tenemos que pagar. Y yo le dije al ministro, entonces usted no los va a pagar, el gobierno nacional no los va a pagar, porque según él va a ir una salvaguarda. Entonces le dije, ¿nos van a pagar esos recursos? No me contestó no me dio respuesta. ¿De cuánta a esa plata pregunta estamos hablando? ¿Cuánta plata tendría que poner el gobierno en eso que llama el ministro de Hacienda salvaguardas? Pues imagínense que solamente en el Valle del Cauca para cigarrillo, sin tener en cuenta licores, sería 120.000 millones de pesos que tendríamos que pagar a la ADRES y que no podemos pagarlos. Entonces, pues según él, tendría que haber una salvaguarda, pero en eso sí no me contestó. Pues sí. No me dijo si sí o si no. Entonces, pues estamos en que no hay respuesta del gobierno en ese sentido. Entonces, pues se tomó la decisión por parte de los gobernadores. La Federación va a presentar un recurso a la Corte Constitucional de protección o de salvaguarda para que los efectos del decreto en lo que tiene que ver licores y lo que tiene que ver con cigarrillo, pues se puedan suspender, para que así de esa manera esperar hasta que se pronuncie de fondo. Sí, pero gobernadora, entonces, ¿en qué quedó la, comillas, rebelión que habían propuesto ustedes inicialmente de no aplicar el decreto? Pues realmente no, nosotros no estamos en rebelión, nosotros estamos, y se lo digo francamente, ni peleando. Lo que estamos es diciendo que nos garanticen nuestros derechos fundamentales. Eso es básicamente, más que al gobernador o a la gobernadora, es a la gente, es que no va a haber PAE, es que no va a haber transporte escolar, es que no va a haber régimen subsidiado, es que la gente entienda que es eso lo que estamos peleando. Claro, pero lo que estamos diciendo y lo que estamos
queriendo que nos garanticen. Claro, Entonces, ¿qué pasó? Hablamos ¿Qué de es lo que rebelión. pasa? Como para explicarle. Perdóneme, la interrumpo. Hablamos de rebelión porque el mensaje de la semana pasada era que ustedes habían decidido no cobrar los impuestos, sin aplicarlos, y eso evidentemente es una rebelión frente al gobierno central. Hasta ahora se está estudiando jurídicamente, pues porque hay unos juristas que dicen que sí se puede aplicar la excepción de constitucionalidad, otros que no, y pues de verdad pues eso lo tendríamos que hacer cada uno de los departamentos. Entonces pues tenemos nosotros que mirarlo jurídicamente, porque tampoco vamos a hacer cosas que no están jurídicamente claras y pues no vamos a exponernos. Pero sí, eso mismo es lo que le estamos pidiendo a la Corte ahora. Eso mismo que pensamos hacer nosotros individualmente, dijimos vamos a hacerlo ante la Corte, y es lo que vamos a hacer, es lo que va a hacer la Federación a nombre de los gobernadores, decirle a la Corte, suspéndanos, favor que se le pide es suspéndanos los efectos del decreto que nos perjudican el tema de licores y mientras que la Corte se pronuncia de fondo. Y cigarrillos. Sí, entonces, pero por eso ahora es lo que estamos solicitando a la Corte. Decía anoche el ministro de Hacienda durante el Consejo de Ministros que la plata para ustedes está totalmente garantizada y que les aseguran para este año los recursos del año 2025 más el IPC, que estuvo por el 5.10%. ¿No es eso para ustedes una garantía de que van a recibir la plata que necesitan, según lo dicho anoche por el ministro de Hacienda? Por supuesto que no. Nosotros le explicamos y le decimos y le mostramos cifras y no entienden. O sea, parece, primero, la primera cosa es que es inconstitucional. Ellos no pueden coger, el ministro Benedetti dijo que había una sentencia de la Corte, creo que es la 414, en donde los recursos, cuando hay problemas macroeconómicos, los recursos los puede centralizar. ¿Los puede centralizar? Que puede centralizarlos, sí. Pero... Sí, lamentablemente la comunicación no es la mejor. 7:41. Víctor, es la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. Le iba a preguntar por una imagen que se conoció de la reunión de ayer, no sé si usted la vio, Víctor, en la que se ve a la gobernadora señalando en un tono encendido al ministro Benedetti. No sé qué le estaba diciendo en ese momento, luego de la reunión, que al final no salió bien. Ella insiste en que esto no es una rebelión, que están buscando mecanismos legales y jurídicos para no aplicar temporalmente el decreto y el recaudo al que los está obligando la emergencia económica, del impuesto al consumo y del IVA a los licores. Pero yo entiendo, Ricardo, que van a tener que acatar, o por lo menos van a seguir acatando, o van a seguir recaudando ese impuesto. Es lo que le entendí yo a la gobernadora, mientras hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional. No sé si lo harán todos los gobernadores, sí. Y esa iba a ser mi pregunta, Ricardo. Sí, perdóneme, gobernadora, ¿me escucha? Sí, le escucho, ya le escucho. ¿Va en carretera? Sí, voy en carretera, sí, señor. ¿Para dónde va? Para La Victoria y para Roldanillo. Eso es el norte del Valle, ¿verdad? Sí, señor. Muy bien. Gobernadora, usted nos estaba hablando del ministro Benedetti, nos estaba hablando de la tesis que tiene el ministro Benedetti de que el gobierno central podría en algún momento asumir el recaudo de las regiones. Sí, lo que él decía, que había una sentencia de la Corte, que es la 414, si no estoy mal, que lo que dice es que cuando hay problemas macroeconómicos se puede, porque lo que está establecido es que cuando hay guerra exterior, sí se pueden pues coger los recursos de todos los recursos que se tengan. Pero en este caso, cuando hay problemas macroeconómicos, él decía que se podían traer los recursos. Pero resulta que la misma sentencia dice que se puede traer los recursos para organizar las finanzas, pero que tienen que girárselos a las regiones. O sea, que esos recursos son inconstitucionalmente delegados o cedidos a los departamentos. Entonces el gobierno central, por una ley, porque esto es una ley, un decreto de emergencia es una ley, no puede pasarse por encima de la Constitución. Entonces, esa es la primera cosa que nos parece a nosotros que no nos pueden vulnerar. Es un derecho que no se puede vulnerar. No a nosotros, a la gente, a la comunidad. Y segundo, pues decirle a la Corte, y eso es lo que se tomó la decisión, decirle a la Corte, mire, suspéndanos por favor los efectos del decreto mientras que se pronuncia el fondo para que no nos perjudique, porque luego no vamos a saber cómo nos van a devolver los recursos.
Y gobernadora, mientras hay un pronunciamiento, ya sea provisional de la Corte o de fondo, en su caso particular, ¿qué va a hacer? ¿Va a seguir recaudando estos nuevos impuestos como lo indica el decreto de emergencia económica y va a transferirle la parte que le corresponde al gobierno nacional, o usted va a inaplicar esta medida? Pues nosotros básicamente quien recauda los impuestos sería la DIAN, pero lo que yo le quiero decir es que hasta ahora ni sabemos cómo se van a recaudar, porque el decreto no es claro tampoco, y eso también se lo dimos al ministro. El decreto no es claro, el decreto ni siquiera nos dice cómo es que se va a recaudar ese impuesto. O sea que este primer mes yo no sé cómo lo vamos a recaudar, porque no hay cómo. No tenemos claridad al respecto. Entonces, pues eso también es otra de las cosas pues que son fundamentales. Tiene uno que aclarar cómo es y no está claro en el decreto. Entonces, yo creo que este mes no va a ser tan fácil. Ni para los gobernadores ni para la gente común y corriente. Y le quiero preguntar por eso. Esta rebelión de los gobernadores del país puede ser un ejemplo, como ya empiezan a decir algunos, para que se rebelen los contribuyentes del país. Y se lo pregunto porque, bueno, yo tampoco tenía entre mis cálculos, por ejemplo, un decreto de emergencia económica. A mí también me afecta el presupuesto de este año. A mí también me golpea la plata que tenía destinada para, por ejemplo, la educación de mis hijos. ¿Podemos nosotros como personas rebelarnos como lo están haciendo hoy los gobernadores, rebelándose contra la emergencia económica y los impuestos derivados de ella? Mire, yo no soy abogada, pero lo que me han dicho los constitucionalistas es que la excepción de constitucionalidad puede ser aplicada por autoridades. O sea, pues, es lo que yo he entendido por todo lo que me han dicho. De acuerdo. No es por cualquier persona, sino por las autoridades. La excepción de inconstitucionalidad no se puede aplicar a través de las personas naturales. Si no, imagínese quién gobernaría un país. Gobernador, una pregunta final. En la práctica, le voy a preguntar por su departamento, la industria de licores del Valle. ¿Qué tan perjudicada se ve y qué tan perjudicados se ven los servicios, la atención en salud y educación en su departamento si se llegara a aplicar el decreto, el recaudo que está planteando el gobierno? Pues mira, hay un impuesto que se llama impoconsumo. Ese impuesto al consumo tiene una parte que es el específico y otro que es el al valor. El específico perjudica totalmente a las licoreras, a los que tenemos licoreras, porque eso les aumenta, y esa es una de las cosas por las cuales nosotros no aumentamos el precio de ese impoconsumo, que lo podemos hacer en los departamentos. No lo hacemos porque con eso ellos aumentan el precio del aguardiente, y lo que pasa es que se genera mucho más contrabando, y entonces eso le perjudica muchísimo a la industria, porque además le toca con más recursos poder producir el aguardiente. Entonces, por eso no lo hacemos nosotros. Ahora lo va a hacer, pero el doble del impuesto al consumo específico. Eso es muy grave. Entonces, para la licorera es muy perjudicial. Pero también lo más importante es que es perjudicial para nuestra gente, y usted me dice que le dé un ejemplo. Mire, el régimen subsidiado se paga una parte por la nación, otra parte por los departamentos y otra parte por los municipios. Con que se paga por parte de los departamentos es con las rentas cedidas. Y las rentas cedidas es el aguardiente, que de lo que nos da la licorera, el 49% va para salud. Y de cigarrillo, prácticamente todas esas rentas van para salud. ¿Para qué? Para pagar el régimen subsidiado. Si nosotros no tenemos la renta, pues el régimen subsidiado no se puede pagar a la ADRES. Y la ADRES es la que paga los servicios de salud de los pacientes. Y si no hay ese recurso, pues no va a podérsele pagar el servicio de salud de los pacientes. Tras de que estamos con problemas nosotros en atención a los pacientes porque las EPS no pagan, pues si no pagamos el régimen subsidiado, ahí sí que es cierto que no van a tener servicio las personas pobres, porque es que el régimen subsidiado lo pagamos el Estado para que las personas pobres puedan ser atendidas. Entonces, no ahí está el ejemplo claro de lo que puede pasar si no hay plata para pagar el régimen subsidiado. Es la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, hablando de las conclusiones de la reunión de este lunes con el gobierno, con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, hablando sobre estos decretos al amparo de la emergencia económica. Gobernadora, muchas gracias. Muchas gracias a usted. 7:49